El planeta Etra 9 parecía un pulmón viejo que ya no sabía respirar. Sobre su piel, una llanura de vidrio fundido y metal frío reflejaba una luz púrpura filtrada por la neblina de la nebulosa cercana. Allí, entre columnas de casco arrancadas de una fragata humana y costillas de titanio clavadas en la arena, un comandante yacía inmóvil, cubierto de polvo y sangre seca. El viento le lamía las heridas con sal mineral, dejándole en la frontera exacta entre la vida y el olvido. Su nombre era Julián Rivas, hijo de un mundo que había cambiado el olor de la lluvia por el ozono de las estaciones orbitales. Había dirigido la defensa de un convoy civil que nunca llegó. La emboscada del Imperio Basari se desató sin advertencia, lanzas de energía desgarrando el cielo, drones como cuchillos, un rugido tan profundo que el pecho no lo comprendió. La bandera humana, roja de polvo, ardió en un mástil improvisado antes de que el aire la convirtiera en ceniza. El silencio después de la matanza no fue consuelo. Fue una acusación. El universo contuvo el aliento. El primer temblor en la arena no fue el de un tanque, ni el zumbido fácil de un enjambre. Fue un peso enorme que se movía con la cautela de quien sabe que el mundo entero escucha. Desde el borde de un cráter, emergió la silueta de una guerrera de 12 pies, armadura biocerámica curvada como hueso marino, músculos en cables bajo piel opalina. Ojos de obsidiana que no parpadeaban. La lanza al hombro, el escudo plegado, y una calma inexplicable en el gesto. Julián no pudo levantarse. No por miedo. Por agotamiento. Por haber dado demasiado en una batalla que ya no existía. El sudor le picó los ojos y la sangre le pegó la manga al brazo. La presencia de ella llenó la llanura con una gravedad propia. Sin decir palabra, porque jamás hubo palabras entre ambos, levantó al humano como se levanta a un hijo dormido, con una fuerza imposible y un cuidado que no encajaba con la fama de su especie. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Lo llevó a una grieta que se abría como boca en la corteza. Un descenso helado, paredes con estrías de viejas corrientes, el olor amargo de la roca húmeda. El viento afuera se volvió un hilo y luego nada. A cada paso, la enorme guerrera miraba atrás, midiendo el ritmo con el pulso herido del hombre. Aetra 9 devolvió ecos bajos, como si hubiese un corazón enterrado bajo kilómetros de piedra. Y cuando por fin se detuvo, el techo vibraba con luz de musgos fosforescentes y una charca de agua mineral reflejaba el mundo invertido. Ella lo acostó junto a la charca. Hundió los dedos en una resina que traía en un canister tribal y untó las heridas con suavidad, soplando un aire que olía a arcilla caliente. Las manos enormes eran torpes de tamaño, pero exactas de intención. Ese cuidado no era un capricho. Era una ley más vieja que su imperio. La ley que obligaba a la fuerza a volverse refugio cuando la muerte ya había hecho su trabajo. Los humanos no rezan. Actúan. La respiración de Julián se acomodó a ese ritmo nuevo, una cadencia entre latidos humanos y vibraciones alienígenas. El miedo, un animal diminuto que roía por dentro, se acurrucó un momento. Afuera, los drones Basari buscaban firmas de calor, rastros químicos, el olor de la derrota. Adentro, la oscuridad tejía una manta. La guerrera extrajo del cinturón un vendaje que parecía piel viva y lo adaptó al hombro destrozado de Julián. Le cerró el costado con hilo que brilló un segundo, como si aceptara el trato del cuerpo. Y luego, sin aviso, apagó la luz de los musgos con su sombra mientras alzaba la vista hacia la grieta por la que habían bajado. El universo se ajustó a una frecuencia que ya no admitía errores. De la herida del mundo brotó un rumor que nadie entendía. Los días en los túneles fueron una suma de gotas y latidos. El tiempo no se medía en horas, sino en cuánta luz devolvía el techo cuando la guerrera pasaba la mano por las piedras. Cada gesto de ella hablaba de una disciplina. El modo de moler una planta lumínica en un cuenco de piedra. La manera en que su respiración se modulaba para no perturbar el sueño del humano. La forma en que colocaba su lanza a medio alcance, nunca apoyada, siempre lista. No era una prisionera ni una salvadora.
Era una guardiana a la que la noche le había encomendado un cuerpo que no le pertenecía. Julián soñó con el sonido de un piano en un apartamento de la ciudad Estación México, un domingo sin tráfico orbital, las ventanas abiertas a un invierno que olía a metal y mango. Una mano pequeña golpeaba teclas sin coordinación y reía. La risa no tenía dueño porque los sueños despojan los nombres, pero le dejó una herida más limpia que cualquiera de sus otras cicatrices. Vio la sombra de un cometa atravesar la sala y el reflejo de una bandera en la pantalla del televisor, una bandera demasiado roja para ser real. Se despertó con la lengua pegada al paladar y con la certeza de que si el mundo tenía memoria, su deber era pagársela con interés. El silencio se volvió una aguja de luz en medio del pecho. Afuera, el Imperio Vasari estaba terminando un anillo de sensores que abrazaría la meseta y marcaría la posición de todos los sobrevivientes humanos. Los Vasari eran un imperio de precisión geométrica, torres en triángulos, balizas en espiral, destructores invisibles detrás de las nubes. Su doctrina era simple: conquistar rápido, borrar lento. Le gustaba que el dolor dejara una huella pedagógica. Aetra 9, con su mineral donde las ondas se doblaban, era un trofeo perfecto y una advertencia. La guerrera que cuidaba a Julián pertenecía a una casta de campeonas llamadas Barda C, madres por voto más que por sangre. Les enseñaban a eclosionar la fuerza de los niños de su especie y a poner la planta del pie en el cuello del enemigo cuando el enemigo aún respiraba. Pero detrás del metal y de los títulos, había una ley ritual: si un combatiente caía y dejaba de luchar, su cuerpo se convertía en territorio de cuidado hasta la resolución del destino. No era misericordia, era equilibrio. La primera vez que Julián se puso en pie sin que las piernas le temblaran, vio reflejada en el agua a una criatura de ojos cansados y barba mal cortada. Vio también la sombra de la Barda C curvándose detrás de él como montaña, más alta que cualquier promesa. Su determinación no vino de la gratitud. Vino de la memoria. Recordó la bandera ardiendo en la arena, sin ceremonial, sin trompetas. Recordó el último mensaje de la flota fracturada: aguanten. Recordó la voz de un niño que le había preguntado una vez cómo sonaban las estrellas si uno las tocaba. Recordó que la humanidad respondía con hechos a preguntas imposibles. El universo contuvo el aliento. La guerrera le mostró, con movimientos de mano y torso, un mapa de túneles y respiraderos que comunicaban la base Vasari con los bordes del valle de vidrio. Con esos signos, contó una historia: un purgador estelar vendría en 3 días. Mina, el tipo de nave que no deja supervivientes ni nombres. Si querían cambiar el destino, tenían que romper el anillo de sensores, subir a la meseta y hackear una vieja estación civil para emitir un pulso. No solicitaba su ayuda, la daba por acontecida. Porque el cuidado también dicta misiones. Julián asintió sin decir que sí, porque nunca hubo palabras. Ajustó el chaleco con dolor, aseguró una pistola que parecía ridícula al lado de la lanza de ella, y respiró hondo. La gravedad de Aetra 9 era apenas menor a la de la Tierra, lo suficiente para engañar. Cada paso se volvía deuda. Cada deuda pedía cobro. Los humanos no rezan. Actúan. Subieron. La luz de la nebulosa era una mancha líquida que colgaba del cielo, un óleo morado con filamentos de azul eléctrico. Cerca, los Vasari habían plantado mástiles delgados que cantaban a la vibración del viento, convirtiéndolo en señal. El grupo de 2 se movió con la música ajena rodeándolos. La Barda C caminaba adelante, cada pisada calculada para no delatar más presión que la piedra reclamaba. Julián iba detrás, las botas derramando polvo, los ojos a veces hacia el suelo, a veces a las estrellas que siempre miran y nunca lloran. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Encontraron el primer sensor. Un anillo de metal profundamente enterrado, con sus pétalos antena abriéndose apenas como flores tímidas. Julián hundió los dedos bajo la arena hasta tocar el borde de un panel de acceso. La Barda C levantó el escudo por encima de ambos, sombra que los cubría del dron que rondaba con curiosidad de cuervo.
Con 3 movimientos aprendidos en academias que ya no existían, el humano hizo callar al censor, no con fuerza, sino con duda, lo convenció de que él era nadie y nada, un error estadístico en un vacío frío. El universo se ajustó otra vez. Cuando una mano recordó la otra, el metal supo escuchar. El segundo sensor estaba custodiado por una pareja basari de patrulla. No eran gigantes, pero su armadura hacía que el aire se les apartara con respeto. El escáner en sus muñecas barrió el valle, su conciencia de grupo habló en frecuencias que nunca serían humanas. La barda C dejó el escudo clavado en la arena y bajó el centro de gravedad. Sus músculos hicieron un rumor nuevo. Julián percibió el mundo mientras el corazón se le salía por los dientes. La entrada fue una sombra. El final, un choque sordo. La lanza cortó sin saña, como si completara un dibujo que ya estaba a la mitad. Cuando el polvo terminó de caer, los patrulleros eran 2 figuras arrodilladas en un rezo que no era suyo. La barda C no miró los cadáveres. Tomó el escudo, miró a Julián como se mira una promesa, y siguió. El silencio se volvió aguja otra vez, atravesando capas de piel y memoria. En el tercer sensor, una bestia de vigilancia olfateó el aire y rugió con un sonido que recordaba a piedras rotas. Un dron como ojos sin párpados la montaba por la espalda, conectando tendones con cables. La barda se atrajo la bestia hacia sí con una mínima seña de mano, mientras Julián se deslizaba bajo una rejilla aledaña para alcanzar la consola. El olor de saliva y energía quemada llenó la grieta. La sensación de estar vivo se volvió punzante. Al cortar la línea principal, el humano recibió un latigazo de corriente que le recorrió el brazo y le dibujó mapas de luz detrás de los párpados. Los humanos no rezan. Actúan. La bestia cayó. La barda C, por primera vez, separó la mirada de la amenaza y la posó en el temblor de la mano de Julián. Su brazo enorme se extendió. Un gesto, no de socorro, sino de contención. Como si supiera que las manos humanas solo pedían una cosa, un segundo más. Cada segundo era un futuro. Bajo el cielo de Aetrak 9, un corredor de torres se alzó como una fila de dientes. El anillo de sensores no era un círculo perfecto, tenía una herida. Por la herida debían entrar. Pero esa herida era una trampa, un pasillo de ruido donde cualquier huella se amplificaba hasta parecer un desfile. Llegaron a la orilla del zanja. Abajo, tuberías de gas vibraban con presión. Arriba, la nebulosa colgaba como un ojo inmenso. El universo contuvo el aliento. Caer en esa zanja era perder más que hueso. Julián se quitó el guante izquierdo y metió la mano en el viento, probando la dirección. La barda C clavó su lanza en el suelo y la dobló, creando un puente improvisado con la correa del escudo. El humano cruzó primero, porque el cuidado no anulaba la responsabilidad. Sus botas resbalaron una vez y la punta del escudo le golpeó el tobillo, recordándole que la muerte nunca cae a tiempo, llega antes. Pero llegó al otro lado con la pulsación en la garganta como un tambor. Los pasos del hombre no fueron eco, fueron respuesta. Del otro lado, 3 disparos sin luz cavaron la arena. Un escuadrón basari había esperado el desenlace. La barda C no esquivó, cubrió. Levantó el escudo y se plantó donde la geometría de la muerte prefería pasar. Cada impacto dejó un cráter de brillantez, como si las balas hicieran agujeros al mediodía. Julián no volvió al miedo, volvió al trabajo. Buscó el perfil térmico del cañón enemigo, calculó el rebote en la placa curtida y disparó una vez, para romper la primera puntería. Disparó otra, para desordenar la segunda. La tercera se la guardó. El dron cayó del cielo como metal arrepentido. Los humanos no rezan. Actúan. La estación civil a la que aspiraban estaba anclada en el borde de un peñasco. Construida mucho antes de la guerra, era un monumento a la ingenuidad, antenas de cobre envejecidas, paneles solares mordidos por el viento, acrílicos con grafitis de nombres que la arena borraba lento.
Julián puso las manos sobre un teclado que no reconocía su piel y el sistema, como un anciano, tardó en despertar. El universo se ajustó, pequeño, íntimo. Desde allí, el humano envió un pulso con la forma exacta de una posibilidad. No pedía rescate, abría una ruta. En su frecuencia metió toda la rabia disciplinada de su especie. Dejó un hueco en el algoritmo para que otro humano entrara y continuara lo que él ya no podría. No hay solicitud más pura que la que abre camino. La reacción Vasari fue instantánea. Un destello en el borde de la visión. Torres que se encendieron a lo lejos. Un zumbido que se convirtió en coro. La barda se golpeó el suelo con el pie y la estación vibró como si un corazón latiera bajo el metal. Ella ya sabía el próximo paso, hacia la ciudadela. En el centro del imperio, todas las rutas se cruzan. En el centro de los verdugos, todas las dudas se multiplican. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Caminaron toda la noche de Aetra 9, que medía sus horas en cómo cambiaba el tono de la nebulosa. Cruzaron campos de chatarra y árboles de piedra. Julián apretó contra el pecho una bolsa que llevaba en la solapa, dentro, la foto de un departamento con luz amarilla y un piano al fondo. La imagen se había mojado y secado varias veces, pero seguía contando lo mismo. La barda al verlo, hizo un gesto con el casco que imitaba un asentimiento. Cada especie tiene sus reliquias, eso también era ley. Bajo cielos extraños, la memoria fue brújula. La ciudadela Vasari volcaba su sombra sobre todo lo que importaba. Torres como vértebras, puentes como tendones, un corazón de reactor que cantaba en frecuencias bajas, insoportables para los humanos. La puerta principal no era una puerta, era la idea de un umbral. A su izquierda, un ascensor blindado que solo respondía a sangre imperial, a su derecha, un ducto de escape que nadie consideró lo bastante grande para una amenaza. Nadie menos ellos. Los humanos no rezan. Actúan. La barda se encajó en el ducto con la precisa resignación de quien ha entendido su tamaño toda la vida. Sus hombros raspaban metal, su escudo vibraba con un rumor nuevo. Detrás, Julián se deslizó sosteniendo una caja negra con el virus que había parido en la estación civil, un código como uña que raspa la pintura de una fe. Subieron, tuvieron que detenerse cuando el aire cambió de composición, y continuaron cuando el cuerpo aprendió a ser distinto. El reactor estaba más cerca de lo que las paredes sugerían. Sus anillos rotaban como plegarias que querían ser escuchadas. La sala de control tenía una ventana hacia la nada, a través del domo resquebrajado se veía la nebulosa como una herida a través de la piel. Entraron sin ceremonia. La ciudadela tardó medio segundo en entender que estaba siendo profanada. El universo contuvo el aliento. La barda se movió como una idea en guerra. Su lanza cortó los primeros drones, plantó el escudo entre el humano y el primer rayo. Julián corrió hacia el panel, dobló los dedos hacia atrás para que entraran bajo la consola y sintió de nuevo el latigazo eléctrico que le encendía la columna. El virus no era perfecto, no necesitaba serlo. Solo tenía que abrir una compuerta donde siempre hubo muro. Solo debía decirle a la red, esto no es así. Un campeón Vasari irrumpió en la sala. Era un coloso con armadura de placas que parecían trozos de noche, un peso que hacía doler la vista. La barda se lo enfrentó con el respeto que se le da a un igual, un paso, un ángulo, un silencio. Se midieron con golpes que sonaban a puentes cayendo y cuchillas gemelas rasuraron el aire como si recortaran páginas de un libro prohibido. La lanza se torció, pero no cedió. El escudo vibró, pero aguantó. El campeón rugió en una lengua que hacía temblar la luz. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Julián conectó la caja al núcleo auxiliar. Los anillos de luz del reactor cambiaron de color. El código mordió. La red imperial respondió con fuego. Aparecieron 3 nuevos drones, salieron soldadores del techo, un chorro de gas cortó el aire con cuchillo frío.
El humano mantuvo la posición porque a veces eso es todo. Puso la mano sobre el panel y sintió su propio pulso hacerse allí un comando. Los humanos no rezan. Actúan. La barda se vio el golpe que venía y eligió recibirlo. El campeón clavó un puño en su escudo que abrió una fisura como un río en hielo. El impacto la empujó hacia atrás, los talones rayaron metal, el reactor cantó más fuerte. Pero su otra mano, libre, encontró el eje del enemigo y lo dobló 1 centímetro, el suficiente para crear un error. En la guerra, el error es más mortal que la bala. El campeón vaciló. La lanza subió desde abajo, un trazo limpio, y la sala alimentó su rumor con un lamento antiguo. El universo se ajustó con un chasquido. La caja negra anunció una ruta. La red del imperio, por primera vez desde que el mundo recordaba, aceptó un mensaje que no provenía de su cuna. La señal salió del domo resquebrajado como flecha. Allí, donde el cielo parecía una costra morada, un destello respondió. Lejano, con retraso de vacío, la flota humana dispersa despertó. Pequeños navíos de escolta, una fragata con tripulación recortada, un transporte armado con piezas que nunca habían compartido manual. Las manos humanas buscan otras manos. Desde un corazón de metal, la esperanza aprendió a hablar. La ciudadela mordió de vuelta. Torretas emergieron del suelo. Torres secundarias se encendieron con brillo infernal. El domo vomitó fragmentos de vidrio estructural que llovieron en chorros de cuchillas. La barda se cubrió al hombre con su cuerpo, aceptando cortes que trazaban filigrana en su armadura. La fuerza que había levantado a un enemigo herido en un valle, ahora sostenía el último acto de una misión que nadie recordaría en un libro, pero que haría latir universos. Los humanos no rezan. Actúan. La flota humana llegó como llegan las respuestas tardías pero valientes. No había fanfarria. Hubo trazas blancas cruzando la nebulosa, hubo impactos que apagaban torres como soplos. La ciudadela, sorprendida por el virus y la traición del cielo, perdió su escudo con la dignidad con la que los colosos lo pierden, gritando sin admitirlo. Julián avanzó hacia el corazón del panel y metió la mano más adentro. El reactor se quejó con un sonido bajo que le quebró el estómago. El campeón Vasari intentó levantarse otra vez. La barda se apoyó el talón sobre la placa que le quedaba al enemigo y lo mantuvo abajo. No le arrebató más de lo necesario. Su ley ritual no había cambiado, cuidado al caído. Pero ahora el caído llevaba un sello que la guerra le había pegado a la frente. Ella no lo arrancó. Sostuvo. Esperó. La rabia se volvió estructura. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El haz orbital humano buscó la grieta que el virus abrió y entró como lluvia que finalmente llega. No fue un rayo de venganza. Fue una operación de cirugía brutal. Torretas se apagaron en cadena. En la periferia, los anillos de sensores se quemaron como coronas viejas. Desde el valle, los sobrevivientes humanos que aún respiraban levantaron la vista y vieron el cielo volverse un mapa que sí los incluía. La ciudadela, tosuda, resistió más que ninguna. Sus anillos temblaron. Sus puentes cayeron. Su corazón, duro, se partió en dos. El universo contuvo el aliento, por última vez. Cuando el día por fin aprendió su nombre, la noche inclinó la cabeza. Quedó un silencio que sonaba a polvo asentándose. Las estrellas, sin público, parpadearon porque la física lo exige. La nebulosa, agotada, bajó un tono. En la boca del reactor roto, la barda C se sostuvo con un brazo apoyado en el escudo quebrado. El otro cubría el torso del humano que ahora miraba el panel muerto como si fuese una tumba. Ninguno de los dos necesitó decir nada. No porque no hubiera qué, sino porque el idioma del hecho ya había sido pronunciado. Los humanos no rezan. Actúan. Julián salió a la plataforma exterior, donde el viento volvía, tibio de combustiones, pero viento al fin. Se llevó la mano al bolsillo y sacó la foto de la sala con el piano.
El papel estaba cortado en una esquina, marcado de sudor y sangre que el tiempo ya estaba secando. Lo sostuvo un momento en contra del cielo y después lo guardó sin ceremonia, como se guardan los talismanes cuando cumplieron su deber. A sus pies, restos de dron crujieron como huesos de ave. La barda se bajó detrás. Cada paso era una geografía propia. Miró la bandera humana caída en el borde de la plataforma, rota, un palo de soporte más corto que la dignidad que sostenía. Con un gesto simple, clavó su lanza a su lado, como si consagrara el sitio a una neutralidad nueva. No era rendición. Era reconocimiento. En su especie, los gestos hacen las veces de libros. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Llegaron refuerzos humanos desde la fragata Lumbre de June. Hombres con armaduras heladas y ojos que habían visto demasiado, con guantes despeinando el aire como si peinaran cabellos de niños ausentes. Nadie preguntó por qué una guerrera Basari estaba al lado del comandante. Nadie le apuntó. La realidad, después de verdaderas batallas, pierde el gusto por las explicaciones fáciles. Un médico acercó una camilla. Julián negó con la cabeza con ese gesto que dice, no todavía. Miró a la barda C y, sin voz, le dio el reconocimiento que no cabe en un idioma. En la tierra del enemigo, el respeto encontró hogar. Se hizo un tri de escombros y sobrevivientes. Se rescató un transmisor secundario. Se recopiló la memoria de una ciudadela que ya no sabría cantar. Aetra 9 dejó de ser un trofeo, se convirtió en una herida curándose. El imperio Basari no retiró inmediatamente sus garras, cambió de postura. A la distancia, una flota mayor reajustaba rutas, calculaba otros infiernos. Pero ese día, bajo esa nebulosa, una variable se había escapado del cálculo. Y nada en el espacio perdona a los relojes perfectos. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando el sol remoto de Aetra 9 decidió amanecer de verdad, el vidrio de la llanura devolvió tonos ámbar. Un viento nuevo sopló, distinto porque ya había pasado por cámaras que ardieron y se apagaron. Julián, con un vendaje duro bajo la chaqueta, caminó con la foto en el pecho, la bandera en la mano, una bolsa con piezas del virus como souvenir de una fe hackeada. La barda se iba a su izquierda, un paso detrás, por respeto. No era su desfile. Pero era su historia también. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En el borde de un cráter donde empezó todo, la pareja se detuvo. Julián clavó la base de la bandera en la arena. No hubo discurso. Hubo manos humanas afirmando tela humana sobre tierra que no conocía los nombres. La barda se golpeó el suelo una vez con el extremo de la lanza. No era amenaza. Era promesa. En su cultura, el golpe así consagra protección. Nadie escrito. Nadie leído. Pero algunos presentes supieron. La noticia correría, como corren las noticias que importan, boca a salto. Gestos a gesto. Donde ardió la bandera, brotó un juramento sin palabras. Julián recordó el piano y el niño que no tenía nombre. Recordó la ciudad Estación México y el olor eléctrico de la lluvia. Recordó la pregunta no hecha que había respondido con un reactor y un virus. Recordó la enorme mano de una enemiga levantándolo como si el mundo fuese recuperable. Y entendió que no se lucha por ganar, exactamente. Se lucha por no olvidar por qué se lucha. La barda se dio un paso hacia atrás. Su sombra se apartó de la bandera, como si la devolviera por completo al sol. Miró su escudo quebrado con una mezcla que no era orgullo ni pena, era inventario. Sabría explicar en su hogar lo que había hecho, no con palabras, sino con la marca que deja el metal cuando fue puesto sobre el fuego y no se quejó. El universo contuvo el aliento una última vez, como quien sabe que acaba de presenciar algo que no se repetirá igual. Los humanos no rezan. Actúan. La flota humana consolidó el perímetro.
Llegaron ingenieros a plantar sensores propios, a desactivar minas que aún tenían hambre, a cavar tumbas para nombres y para desconocidos. Una transmisión de la alianza humana recorrió los canales secundarios, una que jamás había sido planificada, la historia de dos figuras atravesando un mundo hostil, abriendo una compuerta en el corazón del imperio. Y regresando para afirmarlo con un pedazo de tela. No se mencionó el virus, ni los detalles del reactor. No se habló de la geometría de los Basari. Se habló de memoria, de orgullo, de una especie que se niega a dejar de ser. Cuando el vacío quiso nombrarnos ceniza, respondimos con futuro. El imperio Basari no entendió esa parte. Entendió, sí, la pérdida táctica. Entendió el costo. Ajustó flotas. Afinó cuchillos. Pero en el margen de sus cálculos, un error persistirá para siempre, la variable que no se puede contabilizar porque no se hace con números. En la base de datos de la Ciudadela, en los registros ya fantasma, habrá una nota inexplicable: una guerrera barda C no obedeció exactamente la línea recta de la muerte. Cambió el ángulo. La historia viaja distinto que las naves. Julián fue nombrado responsable de la defensa de Aetrat 9 en su fase de recuperación, un título que no llenaba habitaciones ni curaba espaldas, pero que abría puertas coordinadas. En su escritorio improvisado, bajo un techo que había sido ala de transporte, dejó la foto del piano. No como amuleto. Como ritmo. Cada decisión, cada patrulla, cada uso del escaso combustible se tomó con esa música invisible en la cabeza. Esa música que no era heroica, sino humana. Y la bandera no volvió a arder. No porque no lo intentaran. Porque había manos suficientes para que no lo permitieran. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Antes de partir, la barda C se detuvo frente a la grieta por donde había bajado con un hombre muerto vivo en brazos. Asomó la lanza solo un poco, como quien cierra una puerta con respeto. Arriba, la nebulosa giraba en cámara lenta. Su especie la llamaba con un nombre que significaba útero de noche. No volvería igual a su gente. Llevaba en la piel la señal del escudo roto. Llevaba en la mirada un reflejo que no pertenecía a su panteón. Llevaba, sin saberlo, una versión de la bandera humana tatuada en nervios, no en color ni textura, sino en función. Los humanos no rezan. Actúan. La despedida no tuvo ceremonia. No hubo brazos alzados ni saludos codificados. Hubo una distancia medida y un entendimiento que no cabía en el protocolo. Ella se marchó hacia horizontes donde las dunas guardaban secretos. Él se quedó en un paraje que por fin podía habitarse sin pedir perdón. La flota humana, en órbita, realizó el inventario de sus cicatrices y planificó su próxima pregunta para el vacío. La guerra no había terminado. A veces, solo se aprende a pelear mejor. Al final del día, el metal escuchó al corazón. Aetrat 9 dejó de ser un punto pequeño en un mapa de guerra y se convirtió en un capítulo que las academias usarían para enseñar estrategias y, de forma improbable, cuidados. Se contaría la manera en que una barda C hizo su voto antiguo dialogar con un mundo nuevo. Se recordaría cómo un comandante humano eligió recordar en vez de endurecerse. Se repetiría la frase que viajó como pólvora: los humanos no rezan. Actúan. Y cuando dentro de años la nebulosa cambie de color y la ciudadela sea solo ruina y hiedra de circuito, alguien tocará un piano en una estación y, sin saber por qué, dos especies enteras parpadearán al mismo ritmo. No será un milagro. Será memoria. Será ese instrumento mudo con el que el universo firma sus pactos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.